Hoy en Rock Paranormal vamos a tener un caso no escabroso como tal vez otros, sino en principio una efemérides de este gran artista. Hoy la columna la mencioné como John Lennon y Volver al Futuro, porque un lunes 8 de diciembre, el lunes 8 de diciembre, digamos, se cumplieron 45 años de la desaparición física de este gran músico. Y lo relacioné con Volver al Futuro porque es de esos artistas que se adelantan a su época, en realidad a todas las épocas, y constantemente lo seguimos viendo con su juventud eterna, como si cada vez que lo escuchamos estaríamos escuchando una canción nueva, una nueva melodía, una nueva letra, atemporal, pero atemporal de todos los tiempos. John Winston Lennon había nacido en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Músico, cantante, compositor, formó nada más y nada menos que a los Beatles en 1960 y lo hicieron hasta 1970. Fíjense ustedes que en 10 años revolucionaron la música de la época y toda la música del futuro, porque ellos influenciaron no solo al rock, sino a un montón de géneros con la creatividad que tenían más que nada Lennon y McCartney, y Harrison también, pero al tener estos dos monstruos al lado, se hacía difícil que pudiera lucirse también allí. Luego tuvo una etapa solista de los años 70 hasta los 80, y otra vez otro bloque de 10 años. Aparte de su genio para la música y sus letras, John Lennon fue un gran activista de la paz, y lo recordamos en las épocas de la guerra de Vietnam, haciendo esas encamadas por la paz con Yoko Ono. Ellos estaban en una cama grande de 2 plazas o más grande, toda blanca, tapados hasta la cintura, y ahí haciendo música y dando manifestaciones de paz. El 8 de diciembre de 1980, a las 22:50 horas aproximadamente, llegando junto a Yoko Ono al Dakota, que era el edificio donde ellos vivían, su departamento en Nueva York, el señor Mark Chapman le ejecuta 5 disparos por la espalda. 4 le pegan en la espalda y 1 en el hombro. Lo asisten, pero muere casi inmediatamente. Increíblemente, John Lennon por la tarde le había firmado una copia del último disco lanzado recientemente, el 17 de noviembre de 1980, Double Fantasy. Pues el asesino era un ferviente admirador del músico. Les cuento que Lennon había tenido algunos hechos paranormales durante su vida. En 1966 se había aproximado y se adentró en el mundo del espiritismo porque tuvo como una advertencia de un vidente que en realidad quedó como en el anonimato y en secreto. Pero sí sabemos que a partir de esa fecha, de esa mención que le hace el vidente, comienza a meterse en el mundo del espiritismo. Después hubo unos cuantos videntes que le habían advertido sobre disparos en Estados Unidos, y un astrólogo inclusive lo alertó sobre morir en una isla, que en ese momento se interpretó que podía ser esa muerte o esa isla en Grecia. No tomaron en cuenta que donde él vivía, en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, es una isla, y ahí fue donde sucedió su deceso. Y el tercer hecho paranormal muy fuerte que tuvo Lennon es que unos días antes de su desaparición física, empezó a ver por los pasillos del Dakota como una imagen de una mujer, un fantasma de una mujer llorando. Claro, luego se dieron cuenta que el fantasma era nada más y nada menos que Yoko Ono.
Pasaron los años, Yoko Ono dice que sigue teniendo comunicación con él, y en el año 2001 nace en Liverpool Ryan McKenna. Ryan McKenna, en el año 2006, y acá pasó algo raro, ¿no? Se descuelga un cuadro cuando nombro a Ryan McKenna. Se acaba de descolgar un cuadro de la nada, chicos. Bien, sigamos con el relato y no nos vamos a detener en las cosas paranormales que están sucediendo aquí en el estudio. Nace en Liverpool este niño, Ryan McKenna, y en el año 2006 los padres, Sarah y Michael, lo llevan al centro de Liverpool, y cuando pasan por una disquería y ven un póster colgado de los Beatles, el niño se detiene en ese momento petrificado, señala con su manita pequeña la imagen de John Lennon y le dice a la madre: mamá, ese soy yo cuando era famoso. La madre y el padre no entienden mucho esta situación, que era lo que el niño les estaba diciendo. No comprendían. Entonces le explican al niño: mirá, este fue un músico que ya no está más porque murió, fue un músico muy famoso. Sí, eso lo sé porque yo fui John Lennon. Y de aquí en más empezaron a suceder un montón de cosas que este niño empezó a contar, donde empezó a verificarse que efectivamente era la reencarnación de John Lennon. Primero que nada, cuando vio esa foto, hizo el recuerdo de que Paul McCartney, en esa sesión de fotos, había estado muy nervioso. Esto lo confirmó el mismo Paul McCartney un poco más adelante. Luego se despertaba a las 3 de la mañana tarareando melodías que luego inclusive fueron confirmadas por expertos. En un momento la madre y el padre, al verlo a las 3 de la mañana que se levantaba tarareando, lo filman y envían estas filmaciones, más que nada las grabaciones de audio, las mandan a un musicólogo, el doctor James Harrison, que luego de ciertas comprobaciones dice que tiene el mismo registro vocal de Lennon, e inclusive empieza a tararear algunas canciones que fueron inéditas, como Lucid Dreams y Julian Lullaby, entre otras. Recordemos que Lucid Dream, que fue una canción inédita de John Lennon, decía: jardines de cristal buscando su camino de regreso a casa. Cada flor cuenta una historia, cada sendero conduce a lo desconocido. Otra de las tantas de otros tantos detalles que daba Ryan McKenna era la forma de hablar de Liverpool de los 60. Imagínense un niño de 5 años que todavía no tiene desarrollado el vocabulario. Pues bien, él, teniendo esos 5 añitos, hablaba perfectamente como se hablaba en el Liverpool de los 60. El 28 de noviembre de 2006 los padres lo llevan al Museo de los Beatles, también en el centro de Liverpool. Entran y se dirige inmediatamente hacia donde hay una guitarra colgada, enmarcada y tapada con un vidrio para que no se deteriore. La mira, reconoce que esa era su guitarra y dice: esta guitarra de 12 cuerdas, una Rickenbacker, la compré en Nueva York en el año 1964. Y si observan bien van a ver que tiene una rayadura, porque se me cayó en el ensayo de tal canción. El director Thomas Mitchell se acercó hasta el niño y hasta los padres y le dijo: no, mirá, realmente esa guitarra sí fue comprada en 1964 por John Lennon, pero no tiene ninguna rayadura. Sí, fíjate debajo de la segunda cuerda. Quitan el vidrio, sacan la guitarra y debajo de la segunda cuerda había una rayadura, como decía el niño. A partir de diciembre de 2006 también empezó a tener una vinculación o a nombrar a Yoko Ono. Fueron a una sala de espera de un consultorio y ahí en una revista había una foto de Yoko Ono y dijo: mi amor, ¿qué haces acá? Bueno, tampoco en la casa de él nunca habían tenido un disco de los Beatles, ni habían mencionado, porque los padres no escuchaban este tipo de música. Bien, a raíz de todo esto que empezó a comentar con Yoko Ono, decidieron
los padres invertir los ahorros que tenían y los llevaron para Nueva York. Cuando llegan a Nueva York, el niño de 5 años le indica al taxista por dónde debía agarrar para llegar hasta el Dakota, con 5 años y nunca haber visitado el lugar. Esto ya es sorprendente. A raíz de los contactos que tenían con Thomas Mitchell y con Jane Harrison, logran un encuentro con Yoko Ono. Así que el niño y los padres suben hasta el departamento del Dakota donde residía John Lennon y Yoko Ono. Actualmente sigue viviendo Yoko Ono allí. Y el niño se lanza a los brazos de Yoko Ono, le dice mi amor y le menciona si leyó la carta que él le había escrito un día antes de morir. Yoko Ono rompe en lágrimas porque de esa carta la había atesorado en una caja fuerte y no sabía de su conocimiento ni Sean, su hijo. Ahí es donde ella se conmueve y empiezan a intercambiar ciertas palabras muy conmovedoras. Inclusive el niño cantó The Bridge Between Worlds, que quiere decir el puente entre mundos, que fue la última canción que había hecho Lennon, que refería al amor y a la vida después de la muerte. Con todos estos elementos, realmente Yoko Ono quedó completamente conmovida y dijo: afirmo que Ryan McKenna por un tiempo fue la reencarnación de mi esposo. Luego de 3 meses, el niño nunca más recordó nada de John Lennon. Pero sí podemos afirmar que durante ese lapso de tiempo, Ryan McKenna, o más bien John Lennon, se reencarnó en este niño para largar su último mensaje de amor. Vamos a la música. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special,